Buenos días alumnos, buenas tardes alumnos o buenas noches alumnos, depende a qué hora están viendo este video. Bienvenidos a la segunda clase de matemática, la cuarta ya en esta etapa de cuarentena, y aquí vamos a continuar tratando de explicar de la mejor manera lo que ustedes necesitan saber para que puedan avanzar con sus tareas. Hoy nos va a tocar ver parámetros centrales, promedio, mediana y moda. Esa va a ser la tarea. Comenzamos. Bien, supongamos que tenemos un alumno que se sacó las siguientes notas. Primero se saca un 5, después se saca un 4, luego se saca un 9, luego se saca un 7 y después finalmente un 9. ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, ya todo el mundo sabe, ¿sí? Hay que sumar 5 más 4 más 9 más 7 más 9 y todo eso lo dividimos por la cantidad de notas, en este caso por 5, y esto nos da como resultado 6,8, es decir que aproximadamente el promedio sería de 7. Bueno, ahora ¿cómo haríamos para calcular la mediana? Para calcular la mediana lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, voy a poner primero el 4, luego vendría el 5, luego vendría el 7, el 9 y el 9. Y me tengo que fijar cuál es el dato que está en el centro. Y en este caso podemos ver que el dato que está en el centro es el valor 7. Por lo tanto, este valor sería la mediana. Pero ahora, ¿qué pasa si, fíjense, esta cantidad de datos es impar? ¿Qué pasa si hubiésemos tenido una cantidad de datos par? Supongamos que este alumno, que además de sacarse un 5, un 4, un 9, un 7 y un 9, se saca, por ejemplo, un 3. Entonces ahora el orden va a cambiar. ¿Por qué? Ahora vamos a tener primero el 3, luego el 4, el 5, el 7, el 9 y el 9. ¿Cuál es el dato central? Fíjense en que el centro de los datos estaría aquí. Y podríamos decir que los dos datos centrales son el 5 y el 7. Entonces, cuando la cantidad de datos es par y yo me encuentro con estos valores que están en el centro, lo que voy a tener que hacer es el promedio de ellos dos. Es decir, voy a sumar 5 más 7 y lo voy a dividir por 2 porque tengo dos datos en el centro. 5 y 7, 12 dividido 2, esto me da 6. Y esa sería la mediana en el caso de datos pares. Bien, ahora veamos la moda. La moda es el valor que más se repite. En este caso, fíjense en cuál es el valor que más se repite, 9, que es el que se repite dos veces. Por lo tanto, podríamos decir que la moda es igual a 9. A veces pueden haber ejercicios donde hayan dos datos que se repitan, entonces podemos tener dos modas. Bien, fíjense en esta tabla de los desayunos preferidos por las personas. Es una tabla donde tenemos variables cualitativas, ¿sí? Mate, té con leche, café con leche. Y aquí están las frecuencias absolutas. ¿Cómo hacemos para calcular los parámetros centrales? Por ejemplo, el promedio en variables cualitativas no lo voy a poder calcular. La mediana, que corresponde a un orden numérico, tampoco lo voy a poder calcular en variables cualitativas. Lo único que voy a poder calcular es la moda. Y dijimos que la moda era la variable con mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, me fijo en la columna cuál es el valor más alto, en este caso 18. Y 18 corresponde a esta variable, es decir, a mate. Por lo tanto, la moda sería mate en esta encuesta que le hicimos a 60 personas. Bueno, ¿qué pasa si tenemos variables cuantitativas discretas? Por ejemplo, aquí tenemos edades y la frecuencia absoluta, es decir, habían 5 chicos que tenían 13 años, 7 que tenían 14 y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el promedio? Para calcular el promedio vamos a ir multiplicando cada edad con su frecuencia absoluta correspondiente y la vamos a ir sumando. Es decir, voy a poner 13 por 5 más 14 por 7 más 15 por 9 más 16 por 8 y finalmente vamos a tener 17 por 1. Vamos a poner 17 por 1. Y todo esto lo vamos a dividir por la cantidad total de la frecuencia absoluta. Si nosotros sumamos aquí, esto nos da como resultado 30.
el número total de datos. Entonces vamos a dividir aquí por 30. Ustedes pueden hacer con una calculadora en sus casas. El resultado final, dividiendo y todo, nos queda 14,76 periódico. Entonces ese sería el promedio de edad, es decir, hay una edad, si tuviéramos que redondear, de un promedio de 15, es la edad de los encuestados. Bien, vamos con la moda. La moda, ya dijimos, es la variable con mayor frecuencia absoluta. Me fijo en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor? 9. ¿A quién corresponde? Corresponde a la edad 15. Por lo tanto, podemos decir que la moda es igual a 15. Finalmente, la mediana. ¿Cómo hacemos para calcular la mediana? Acá viene algo muy importante que ya lo aprendimos la clase anterior, que se llama la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan? La primera había que repetir la misma frecuencia, la segunda se iba sumando en zigzag, 7 y 5, 12, 12 y 9, 21, 21 y 8, 29 y 29 y 1 me da 30, que es el último valor. Bien. Ahora, me voy a fijar, yo sé que el total de datos es 30, entonces a 30, si lo divido por 2, porque yo sé que la mediana es la mitad o son los datos centrales, 30 dividido 2 me daría 15. Entonces, tendría que buscar aquí en la columna de frecuencia acumulada, donde la frecuencia acumulada se pasa de la mitad, es decir, se pasa de 15. Me fijo acá, primera columna 5, me hago la pregunta, ¿se pasó de 15? No. La segunda, ¿se pasó de 15? Es 12, no. La tercera, ¿se pasó de 15? Sí, es 21, aquí se pasó de 15. Es decir, que aquí me voy a fijar en esta fila y nuevamente voy a ir hacia la variable. Y en este caso puedo decir que la mediana es igual a 15. Que es el dato que está en el centro si uno tuviera que ordenarlos. Entonces fíjense en que la frecuencia absoluta me sirve para calcular la moda. La frecuencia acumulada me sirve para calcular la mediana, pero siempre corresponden a la variable. Y el promedio, bueno, ya aprendimos a calcularlo. Aquí tenemos el resumen. No siempre el promedio, la moda y la mediana tienen que dar iguales. Puede esto variar dependiendo de la tabla que tengamos y cómo tengamos los datos. Bueno, veamos ahora cómo calculamos los parámetros de tendencia central en variables cuantitativas continuas. Es decir, las organizamos en intervalos como vimos en la clase anterior. Y acá lo importante es calcular la marca de clase, que ya la aprendimos en la clase pasada y por ahí no sabíamos por qué lo hacíamos. Bueno, ahora vamos a ver para qué nos sirve. Recordemos, la marca de clase era la suma de los límites, el promedio de los límites, es decir, sumo 40 más 45 y lo divido por 2. Tarea que ya ustedes hicieron. Calculamos entonces las marcas de clases. Para calcular el promedio lo que voy a hacer es ir multiplicando cada marca de clase con su frecuencia absoluta correspondiente. Entonces el promedio va a ser igual a 42,5 por 8 más 47,5 por 12 más 52,5 por 6 más 57,5 por 10 más 62,5 por 2. Y todo esto lo voy a dividir por la cantidad total de datos. Esto lo saco sumando esta columna. Esto me da 38, que era, ¿se acuerdan? Los totales. Si todo salió bien, esto nos debería dar como resultado 50,66. Si redondeo, porque en realidad da 65, 7, 8, etc. Bien, ahora vamos con la moda. La moda dijimos que es la variable de mayor frecuencia absoluta. Me fijo aquí. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? 12. Y como no tengo variable porque tengo intervalos, lo que me voy a hacer es fijarme en la marca de clase. Entonces voy a decir que la moda ahora es 47,5. Y finalmente la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Para eso era importante completar la columna de frecuencia acumulada. Bien, una vez que tengo completada la columna de frecuencia acumulada, me fijo en la mitad de los datos totales. El total es 38, la mitad 19.
Y entonces comienzo desde arriba a fijarme cuál es la frecuencia que se pasa de esa mitad 19. ¿8 se pasa? No. ¿20 se pasa? Sí. Entonces justo aquí me fijo otra vez la marca de clase y aquí la mediana me da de 47,5. En ambos casos se repite y coincide la moda con la mediana, pero insisto, esto no siempre tienen que dar iguales, pueden cambiar en algún ejercicio. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la hayan podido comprender para que puedan luego realizar sus tareas. Les envío un saludo afectuoso a todos, decirle que extraño mucho a mis alumnos que están del otro lado mirando el video y que sabemos lo que están pasando actualmente, situaciones difíciles, cada uno en forma particular, en su familia, con esta cuarentena y con lo que nos está tocando vivir. Ojalá que todo esto se solucione pronto y nos podamos reencontrar en ese querido colegio donde nos hemos conocido todos. Un cariño enorme y como siempre decirles que se cuiden mucho y quédense en casa.